Tauro nace con la fuerza tranquila de la tierra antigua, como si en su interior habitara una memoria profunda que no necesita explicarse. En la infancia, su energía se manifiesta en la búsqueda de seguridad, en el apego a lo conocido, en la necesidad de construir un pequeño reino donde todo tenga sentido y estabilidad. No es un comienzo impulsivo ni caótico, sino más bien un crecimiento lento, como una raíz que se abre paso bajo el suelo sin prisa, pero con una determinación inquebrantable. A medida que crece, la vida comienza a desafiar esa necesidad de permanencia. El mundo no siempre responde con la constancia que Tauro espera, y ahí empieza su verdadera forja. Cada cambio inesperado, cada pérdida de control, cada ruptura de la rutina se convierte en una prueba que lo empuja a descubrir que su fortaleza no está solo en lo que posee, sino en lo que es capaz de sostener internamente. Lo que antes era resistencia al cambio se transforma, con el tiempo, en una poderosa capacidad de resistencia ante la adversidad. En la juventud, Tauro suele aferrarse a lo tangible, el esfuerzo, el trabajo, la construcción de algo sólido. Su vínculo con lo material no es superficial, sino profundamente simbólico. Representa la necesidad de ver resultados, de tocar la realidad que ha sido cultivada con paciencia. Sin embargo, el crecimiento le exige comprender que no todo valor puede medirse en posesiones o logros visibles. La vida le enseña que también hay riqueza en lo invisible, en la calma, en el disfrute, en la capacidad de permanecer firme sin endurecerse. Con el paso de los años, Tauro aprende a dominar su propia naturaleza. La terquedad que en un inicio puede parecer un obstáculo se convierte en perseverancia consciente. La lentitud se revela como sabiduría. La necesidad de seguridad evoluciona hacia la capacidad de crear estabilidad no solo para sí mismo, sino para otros. Se vuelve un pilar, una presencia que no necesita imponerse porque su sola existencia transmite solidez. En su madurez, la energía taurina alcanza una forma casi mítica. Es la montaña que ha resistido el paso del tiempo, el campo fértil que sigue dando frutos temporada tras temporada. Ya no teme al cambio, porque ha aprendido que puede atravesarlo sin perder su esencia. Ya no se aferra, porque comprende que lo verdaderamente suyo no puede ser arrebatado. Así, el crecimiento de Tauro no es una transformación abrupta, sino una evolución constante, silenciosa y poderosa. Es la historia de alguien que aprende que la verdadera fortaleza no está en evitar el movimiento, sino en mantenerse firme mientras todo alrededor se transforma. Es la épica de la estabilidad conquistada, de la paciencia elevada a virtud, de la materia convertida en espíritu sin dejar de ser tierra. En ese proceso de crecimiento también emerge una relación muy particular con el tiempo, casi como si no se midiera en horas sino en ciclos de maduración. Tauro no corre, no se precipita, pero tampoco se detiene realmente, avanza con una constancia que muchas veces pasa desapercibida para quienes solo valoran lo inmediato. Esa cualidad, que en etapas tempranas puede ser incomprendida, termina revelándose como una ventaja extraordinaria, mientras otros se desgastan en intentos fugaces. Tauro construye legado. Hay una dimensión sensorial que se intensifica con los años, una conexión con el mundo físico que se vuelve más refinada. No se trata solo de placer, sino de conciencia. Cada experiencia tangible, cada textura, cada sonido, cada alimento, cada espacio habitado se convierte en un lenguaje a través del cual Tauro entiende la vida. En su evolución, esta sensibilidad deja de ser mera indulgencia y se transforma en arte de vivir, en la capacidad de encontrar belleza incluso en lo simple, elevando lo cotidiano a algo casi sagrado. También se desarrolla una relación profunda con el valor propio. En los primeros años, puede haber una tendencia a medir la valía a través de lo que se posee o se logra de forma visible. Pero la vida, con su sabiduría implacable, va despojando de certezas externas para revelar una verdad más sólida. El valor no se negocia ni se pierde, se encarna. Tauro aprende a reconocerse sin necesidad de validación constante, y en ese reconocimiento encuentra una libertad que no contradice su amor por la estabilidad, sino que la fortalece. En el terreno emocional, el crecimiento implica atravesar una transformación silenciosa pero intensa. La aparente calma taurina no significa ausencia de profundidad, sino todo lo contrario. Hay emociones densas, arraigadas, que no siempre se expresan con facilidad. Con el tiempo, Tauro aprende a darles forma, a no reprimirlas ni permitir que se estanquen. Descubre que la verdadera estabilidad emocional no consiste en evitar sentir, sino en sostener lo que se siente sin perder el equilibrio. Surge también una conciencia del propio poder creador. Tauro no solo mantiene, también genera.
Lo que antes era acumulación se convierte en construcción consciente. Ya no se trata de tener por tener, sino de edificar algo que tenga propósito, algo que perdure más allá del esfuerzo inicial. Este cambio marca una diferencia esencial: el instinto de conservación evoluciona hacia una voluntad de trascendencia. En su camino, Tauro aprende a soltar sin dejar de ser fiel a sí mismo. Este es uno de sus mayores desafíos y, al mismo tiempo, una de sus conquistas más épicas. Comprender que la permanencia no siempre está en las formas externas, sino en la esencia que se adapta sin romperse, redefine completamente su manera de habitar el mundo. Así, lo que parecía rigidez se transforma en una estabilidad viva, flexible en lo superficial pero inquebrantable en lo profundo. Y cuando alcanza ese punto de integración, su presencia adquiere un peso especial. No es solo alguien que resiste, sino alguien que inspira confianza, que transmite calma en medio del caos, que encarna la idea de que es posible construir algo duradero en un mundo cambiante. En esa etapa, Tauro deja de ser simplemente un signo que busca seguridad y se convierte en una fuerza que la crea, no solo para sí mismo, sino como un refugio para todo lo que toca. Existe un momento en la evolución de Tauro en el que la relación con el esfuerzo cambia de naturaleza. En etapas tempranas, el trabajo puede vivirse como una obligación silenciosa, como un deber que se asume sin cuestionamiento, casi como si la vida exigiera demostrar constantemente la propia valía a través de la constancia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma energía se transmuta en algo más elevado, el esfuerzo deja de ser carga y se convierte en expresión. Cada acción, cada construcción, cada logro comienza a reflejar una identidad que ya no necesita justificarse, sino manifestarse. Aparece también una conexión más profunda con el territorio, no solo como espacio físico, sino como extensión del propio ser. Tauro aprende que habitar un lugar implica impregnarlo de significado, transformarlo en un refugio que resuene con su esencia. No se trata únicamente de estabilidad material, sino de crear un entorno donde la energía se sienta contenida, protegida y en armonía. Esta capacidad, cuando madura, convierte a Tauro en un guardián de espacios, alguien capaz de generar paz y continuidad incluso en medio de la incertidumbre. En su crecimiento, surge una confrontación silenciosa con el apego. Aquello que en un inicio ofrece seguridad puede convertirse en una prisión si no se cuestiona. Tauro no suelta fácilmente, y precisamente por eso su aprendizaje en torno a la liberación es profundo y transformador. No se trata de renunciar a lo que ama, sino de dejar de depender de ello para sostener su equilibrio. Cuando logra atravesar esta etapa, descubre una forma de libertad que no contradice su naturaleza, sino que la expande. Se desarrolla también una voz interna que, al principio, puede quedar oculta bajo la necesidad de estabilidad externa. Con el tiempo, esa voz gana fuerza y claridad. Tauro aprende a confiar en su propio criterio, a tomar decisiones sin prisa pero con firmeza, a sostener sus elecciones incluso cuando el entorno no las comprende. Esa voz no es impulsiva ni ruidosa, es profunda, constante, imposible de ignorar una vez que ha sido reconocida. En el plano de los vínculos, el crecimiento implica una redefinición del amor y la lealtad. Tauro es, por naturaleza, profundamente fiel, pero esa fidelidad evoluciona. Deja de ser una permanencia automática para convertirse en una elección consciente. Ya no se queda por miedo al cambio, sino porque reconoce el valor real de lo que construye junto a otros. Y cuando decide permanecer, lo hace con una entrega que no es dependencia, sino compromiso sólido. Hay también una transformación en la manera en que enfrenta la pérdida. Al principio, cada ruptura puede sentirse como un desarraigo profundo, como si una parte de su estructura interna se viera amenazada. Pero con el tiempo, Tauro descubre que su verdadera raíz no está fuera, sino dentro. Aprende que puede reconstruirse, que puede volver a sembrar, que puede crear nuevamente sin perder lo que ya ha aprendido. Esta comprensión le otorga una resiliencia silenciosa, casi invencible. Finalmente, emerge una sabiduría que no necesita proclamarse. Tauro no se convierte en guía a través de palabras grandilocuentes, sino mediante su presencia. Es la prueba viviente de que la paciencia no es pasividad, de que la firmeza no es rigidez, de que la calma no es ausencia de intensidad. En su forma más elevada, encarna la certeza de que todo lo que vale la pena puede ser construido, sostenido y protegido sin perder la conexión con lo esencial. Y en esa certeza, su camino se vuelve no solo estable, sino verdaderamente trascendente. En la profundidad de su evolución, Tauro comienza a descubrir que su verdadera batalla no ocurre en el exterior, sino en la administración de su propia energía vital.
Lo que en un inicio parece una reserva inagotable de fuerza puede, si no se comprende, derivar en desgaste silencioso. Así surge una conciencia nueva: no todo esfuerzo es necesario, no toda lucha merece ser sostenida. Aprender a elegir dónde invertir su energía se convierte en un acto de poder, casi estratégico, como un guardián que decide qué puertas proteger y cuáles dejar atrás sin culpa. Se revela también una relación más compleja con el deseo. Tauro, regido por una fuerza que lo conecta con el goce y la atracción hacia lo placentero, atraviesa un proceso en el que el deseo deja de ser impulso para convertirse en dirección. Ya no se trata de acumular experiencias o bienes que generen satisfacción momentánea, sino de afinar el deseo hasta que apunte hacia aquello que realmente nutre. En ese refinamiento, el placer se vuelve consciente, profundo, sostenido, y deja de ser una distracción para transformarse en una fuente de equilibrio. En su crecimiento aparece una dimensión casi silenciosa de liderazgo. Tauro no lidera desde la imposición ni desde la urgencia, sino desde la coherencia. Su manera de sostener procesos, de mantenerse firme cuando otros vacilan, de construir sin necesidad de reconocimiento inmediato, genera una influencia que no siempre es visible, pero que resulta determinante. Es un liderazgo que se ejerce desde la presencia constante, desde la fiabilidad, desde la capacidad de no quebrarse ante la presión del entorno. También se despliega una comprensión más sutil del cambio. Ya no es visto como una amenaza que irrumpe, sino como una fuerza que puede integrarse sin destruir lo esencial. Tauro aprende a moverse sin perder su centro, a adaptarse sin diluirse. Esta capacidad redefine completamente su relación con la vida: lo que antes generaba resistencia ahora se convierte en una oportunidad para expandir su territorio interno sin renunciar a su base. En ese proceso, la relación con el cuerpo adquiere un significado más profundo. No es solo un vehículo o una herramienta, sino un templo donde se manifiesta su energía. Tauro aprende a escuchar sus ritmos, a respetar sus tiempos, a reconocer cuando necesita pausa y cuando puede avanzar. Este vínculo consciente con lo físico le otorga una estabilidad que no depende de factores externos, sino de una conexión íntima consigo mismo. Surge también una reconciliación con la incertidumbre. Aunque su naturaleza busca lo predecible, la vida le enseña que lo desconocido no siempre es enemigo. En lugar de cerrarse, Tauro aprende a abrir pequeños espacios dentro de su estructura para permitir que lo inesperado entre sin destruir lo construido. Esta apertura, medida pero real, amplía su mundo sin hacerlo perder su esencia. Finalmente, en su forma más evolucionada, Tauro se convierte en una fuerza que no solo sostiene, sino que regenera. Donde otros ven desgaste, él ve posibilidad de reconstrucción. Donde otros abandonan, él siembra de nuevo. Su poder ya no reside únicamente en conservar, sino en renovar sin perder profundidad. Es entonces cuando su energía alcanza un carácter casi legendario, el de quien transforma la permanencia en evolución constante, la materia en significado, y la vida en una obra que crece, se adapta y perdura más allá del tiempo. En las capas más profundas de su camino, Tauro se encuentra con una paradoja silenciosa: cuanto más intenta asegurar el mundo exterior, más evidente se vuelve que la verdadera estabilidad no depende de nada que pueda poseerse. Este descubrimiento no llega como una idea repentina, sino como una lenta revelación que se asienta con el tiempo, como la tierra después de una tormenta. Es entonces cuando comprende que su misión no es aferrarse a la forma, sino encarnar la esencia de la permanencia. Aparece una nueva relación con el miedo, especialmente con aquel que se oculta tras la necesidad de control. Tauro no teme al caos de manera evidente, pero sí a la pérdida de aquello que ha construido con paciencia. En su evolución, este miedo deja de ser una fuerza que limita y se convierte en una brújula que señala donde aún hay apego. Cada vez que algo tiembla, cada vez que lo seguro se tambalea, surge una oportunidad de expansión interior. Y en ese enfrentamiento silencioso, Tauro descubre que puede mantenerse en pie incluso cuando el suelo cambia bajo sus pasos. Se despierta también una inteligencia instintiva que trasciende la lógica lineal. No es una mente acelerada ni analítica en exceso, sino una percepción profunda que capta ritmos, ciclos y verdades que no siempre pueden explicarse con palabras. Esta inteligencia le permite anticipar, elegir, construir con una precisión casi orgánica. Es como si supiera, sin necesidad de pruebas externas, cuando algo va a florecer y cuándo debe esperar. En su madurez más elevada, Tauro transforma su relación con la abundancia. Ya no se trata de acumular ni de asegurar recursos por temor a la escasez, sino de comprender el flujo natural entre dar y recibir.
La abundancia deja de ser un objetivo y se convierte en un estado que se manifiesta cuando hay coherencia entre lo que se es, lo que se crea y lo que se comparte. Así, su capacidad de generar se expande más allá de lo material y alcanza dimensiones emocionales, energéticas y espirituales. Surge también una conexión más consciente con el silencio. No como ausencia, sino como espacio fértil. Tauro aprende a evitar pausas sin ansiedad, a encontrar en la quietud una fuente de claridad. En ese silencio se reorganiza, se fortalece, se alinea con su centro. Es un silencio que no evade, sino que sostiene, que permite que lo esencial emerja sin interferencias. En el vínculo con los demás, aparece una forma de presencia que no invade ni exige, pero que transforma. Tauro no necesita dominar ni convencer, su poder radica en la coherencia de su ser. Aquellos que lo rodean perciben una estabilidad que no es rígida, sino confiable, casi ancestral. Es una energía que calma, que ordena, que da forma sin imponerla. Finalmente, en la culminación de su viaje, Tauro se convierte en algo más que un constructor de estabilidad, se vuelve un símbolo viviente de permanencia consciente. Ya no lucha contra el tiempo ni contra el cambio, sino que los integra como parte de un mismo ciclo. Su legado no se mide solo en lo que deja atrás, sino en la huella invisible de todo lo que sostuvo, transformó y permitió florecer. Así, su historia deja de ser únicamente la de quien resiste y se convierte en la de quien trasciende sin abandonar su raíz, la de quien demuestra que la verdadera fortaleza no consiste en permanecer inmóvil, sino en mantenerse fiel a la propia esencia mientras todo evoluciona alrededor. En la fase más sutil de su evolución, Tauro comienza a percibir que su fuerza no proviene únicamente de sostener, sino de saber cuándo dejar de sostener. Hay una sabiduría profunda en retirarse a tiempo, en no insistir donde la vida ya no responde. Este acto, que en otros momentos habría sido impensable, se convierte en una de sus mayores conquistas, comprender que la verdadera firmeza no está en resistirlo todo, sino en elegir con conciencia que merece permanecer y que debe disolverse. Se revela entonces una dimensión interior donde el silencio ya no solo es refugio, sino origen. Tauro empieza a crear desde un lugar más esencial, menos condicionado por la necesidad de seguridad externa. Lo que nace desde ahí tiene una cualidad distinta, no busca aprobación ni validación, simplemente existe con una solidez natural. Es una creación que no depende del reconocimiento, sino de la coherencia con su propia esencia. En ese estado, la relación con el mundo material se vuelve más libre. Tauro sigue valorando lo tangible, pero ya no se identifica con ello. Puede disfrutar, construir, poseer, pero sin quedar atrapado. Esta liberación no implica desapego frío, sino una forma más pura de conexión, donde lo material deja de ser un ancla y se convierte en una herramienta al servicio de algo más amplio. Aparece también una comprensión más elevada del ritmo. Tauro siempre ha estado vinculado a los tiempos naturales, pero en su madurez aprende a sincronizarse no solo con lo externo, sino con sus propios ciclos internos. Sabe cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo detenerse sin culpa. Esta alineación le permite actuar con una precisión que no depende de la urgencia, sino de la oportunidad correcta. En el plano más profundo, surge una reconciliación con su propia intensidad. Aquello que en otros momentos pudo parecer exceso de apego, de deseo o de resistencia, se integra como parte de su potencia vital. Tauro deja de juzgar su propia naturaleza y comienza a canalizarla. Su intensidad ya no lo limita, sino que lo impulsa de manera consciente hacia lo que realmente importa. También se despierta una capacidad de regeneración que trasciende lo evidente. Tauro no solo se reconstruye a sí mismo, sino que influye en su entorno de manera casi imperceptible. Donde hay desgaste, su presencia favorece la recuperación. Donde hay inestabilidad, su energía aporta arraigo. No lo hace de forma deliberada, sino como consecuencia natural de su equilibrio interno. En su estado más elevado, Tauro encarna una forma de poder que no necesita demostrarse. No hay urgencia por conquistar ni por imponerse. Todo lo que ha aprendido, todo lo que ha atravesado, se condensa en una presencia firme, serena y profundamente transformadora. Es la imagen de una fuerza que ya no lucha contra nada, porque ha comprendido que su verdadero lugar no está en la confrontación, sino en la creación constante de estabilidad viva. Así, su camino alcanza una dimensión casi atemporal. Tauro se convierte en testigo y creador al mismo tiempo, en raíz y en fruto, en inicio y en permanencia. Su evolución no termina, porque siempre hay algo que puede crecer, algo que puede afianzarse, algo que puede transformarse sin perder su esencia.
Y en esa continuidad, su existencia se vuelve una expresión de equilibrio entre lo que cambia y lo que permanece, entre la materia que se moldea y el espíritu que la sostiene. En un estrato aún más profundo de su travesía, Tauro comienza a percibir la diferencia entre poseer y pertenecer. Durante mucho tiempo, su impulso natural lo llevó a construir, asegurar, rodearse de aquello que le daba estabilidad. Pero llega un punto en el que esa dinámica se invierte de manera casi imperceptible, deja de tratar de poseer el mundo y empieza a sentirse parte de él. La tierra ya no es algo que se controla, sino algo a lo que se pertenece. Y en esa integración, desaparece la lucha silenciosa por retener. Se despierta entonces una relación distinta con la confianza. No se trata de confiar en que nada cambiará, sino de confiar en que podrá sostenerse incluso cuando todo cambie. Esta certeza no es ingenua ni idealista, nace de todo lo vivido, de cada prueba atravesada, de cada pérdida transformada en aprendizaje. Tauro ya no necesita garantías externas, porque ha desarrollado una base interna que no se fractura con facilidad. En ese estado, su vínculo con la voluntad se vuelve más refinado. Antes, la voluntad podía manifestarse como una fuerza constante, casi inamovible, orientada a mantener o conseguir algo. Ahora se convierte en una herramienta consciente, flexible, capaz de intensificarse o suavizarse según el momento. Tauro aprende que no toda resistencia es fortaleza, y que a veces ceder con inteligencia es una forma superior de sostener. Aparece también una sensibilidad hacia los procesos invisibles, aquellos que no pueden acelerarse ni forzarse. Tauro comienza a reconocer que hay transformaciones que requieren tiempo sin intervención, espacios donde lo más poderoso que puede hacer es permitir que las cosas sigan su curso. Esta aceptación no es pasividad, sino una comprensión profunda de los ritmos de la vida. En su interior se forma una especie de centro inalterable, un núcleo que no depende de circunstancias externas. Todo puede moverse alrededor, pero hay algo que permanece intacto. Este centro no es rígido, sino estable, no es cerrado, sino contenido. Desde ahí, Tauro actúa, decide, construye, pero sin perderse en lo que hace. También se transforma su relación con el logro. Lo que antes podía vivirse como meta final se convierte en parte de un proceso continuo. Cada logro deja de ser un punto de llegada y pasa a ser una base desde la cual seguir creando. Esta visión elimina la ansiedad por alcanzar y refuerza la capacidad de disfrutar el camino sin perder dirección. En su expresión más elevada, Tauro se convierte en un punto de equilibrio entre lo visible y lo invisible. Es capaz de materializar ideas sin perder su esencia, de dar forma sin rigidizar, de sostener sin aprisionar. Su energía ya no se limita a conservar lo existente, sino que participa activamente en la creación de realidades que tienen raíz y sentido. Así, su evolución se vuelve un acto constante de integración. Nada de lo vivido se pierde, todo se asimila, todo encuentra su lugar. Tauro no abandona su naturaleza, la expande. No renuncia a su fuerza, la afina. No deja de construir, pero aprende que lo más importante que edifica no siempre se puede ver. Y en esa comprensión, su camino alcanza una profundidad que trasciende cualquier forma externa, convirtiéndose en una manifestación viva de estabilidad en movimiento. En lo más hondo de su trayectoria, Tauro se enfrenta a una revelación que transforma por completo su manera de existir. La estabilidad no es un estado que se alcanza, sino una frecuencia que se sostiene. Ya no depende de circunstancias favorables ni de estructuras inmutables, sino de una coherencia interna que se renueva en cada decisión. Esta comprensión lo lleva a habitar la vida con una presencia distinta, menos preocupada por asegurar el futuro y más enfocada en encarnar solidez en el presente. Surge entonces una relación más lúcida con el control. Durante gran parte de su evolución, el impulso de mantener todo en orden responde a una necesidad legítima de seguridad. Sin embargo, en esta etapa, Tauro comprende que controlar no siempre es proteger. Aprende a diferenciar entre lo que puede nutrir con su energía y lo que debe dejar fluir sin intervención. Esta distinción le otorga una calma poderosa, una capacidad de soltar sin sensación de pérdida. En su interior se activa una memoria más antigua que la experiencia personal, una especie de sabiduría instintiva ligada a los ciclos de la vida. Tauro comienza a percibir patrones, repeticiones, procesos que trascienden lo inmediato. Ya no se desespera ante lo que tarda, porque reconoce que todo tiene un tiempo de gestación. Esta visión lo vuelve paciente sin esfuerzo, firme sin tensión.
También emerge una forma distinta de relacionarse con la incertidumbre, deja de ser un espacio vacío que genera inquietud y se convierte en un campo fértil de posibilidades. Tauro no necesita abarcarlo todo ni anticiparlo todo, aprende a avanzar con pasos seguros incluso cuando el panorama no está completamente definido. Esta actitud le permite expandirse sin perder su esencia, explorar sin desarraigarse. En el plano más profundo de su energía, se produce una integración entre placer y propósito. Lo que disfruta ya no está separado de lo que construye. Tauro deja de ver el goce como una recompensa y empieza a vivirlo como parte del proceso creativo. Esta unión le da una fuerza sostenida, una motivación que no se agota porque no depende de resultados externos. Se fortalece también una dignidad silenciosa, una forma de estar en el mundo que no necesita afirmarse constantemente. Tauro no compite, no se apresura, no se compara. Su valor se vuelve evidente en la consistencia de sus actos, en la manera en que sostiene lo que inicia, en la profundidad con la que habita cada experiencia. Esta dignidad no se impone, pero se percibe con claridad. A medida que esta evolución se consolida, su relación con la transformación alcanza un punto de equilibrio excepcional. Tauro ya no teme perder lo que ha sido, porque entiende que cada etapa forma parte de una continuidad mayor. Puede cambiar sin fragmentarse, puede adaptarse sin dejar de ser quien es. Esta capacidad lo convierte en una presencia que no solo resiste el tiempo, sino que lo atraviesa con sentido. En su expresión más elevada, Tauro encarna la unión entre permanencia y renovación. Es la raíz que se hunde profundamente, y al mismo tiempo, el brote que vuelve a surgir una y otra vez. Su camino deja de ser únicamente personal y adquiere un carácter casi universal, demuestra que es posible construir una vida sólida sin cerrarse al cambio, sostener sin endurecerse, crecer sin perder la esencia. Así, su historia se convierte en una afirmación constante de que la verdadera fuerza no está en evitar el movimiento, sino en encontrar un centro tan firme que nada externo pueda desestabilizarlo por completo. Y desde ese centro, Tauro no solo vive, sino que crea una realidad que perdura, evoluciona y deja huella más allá de cualquier límite visible. En una capa aún más silenciosa de su transformación, Tauro comienza a reconocer el poder de la renuncia consciente. No como pérdida ni sacrificio impuesto, sino como una elección deliberada de lo esencial frente a lo superfluo. Aquello que antes se acumulaba por seguridad o costumbre empieza a depurarse, y en ese proceso surge una claridad inesperada. Cada cosa que permanece en su vida adquiere un peso real, una presencia significativa, como si todo lo innecesario se hubiera retirado para dejar espacio a lo verdadero. En ese estado, se despierta una relación distinta con la identidad. Tauro deja de definirse únicamente por lo que ha construido o sostenido y empieza a reconocerse como algo más amplio, algo que no puede reducirse a formas externas. Esta expansión no rompe su esencia, sino que la libera de límites rígidos. Comprende que puede ser constante sin ser estático, firme sin ser inmutable. Se desarrolla también una percepción más fina del equilibrio entre dar y recibir. Durante mucho tiempo, su impulso puede inclinarse hacia la retención o hacia el esfuerzo sostenido sin pausa. Pero en su evolución, Tauro aprende a abrirse al flujo, a permitir que lo que ofrece encuentre retorno sin forzarlo. Esta reciprocidad natural fortalece su energía en lugar de desgastarla, generando una sensación de abundancia que no depende de acumulación, sino de circulación. En lo más profundo de su conciencia, aparece una reconciliación con el cambio como parte de la permanencia. Lo que antes parecía una contradicción se revela como una verdad fundamental: nada puede sostenerse si no es capaz de transformarse. Tauro integra esta idea no desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Cada transformación deja de ser una amenaza y pasa a ser una confirmación de su capacidad de permanecer siendo el mismo a través de distintas formas. Surge también una fuerza interior que no necesita manifestarse constantemente. Es una potencia contenida, disponible, que no busca probarse. Tauro aprende que no todo poder debe ser utilizado, que hay una gran sabiduría en reservar energía, en actuar solo cuando es necesario. Esta contención no es represión, sino dominio consciente de su propia naturaleza. En el ámbito más profundo de su relación con la vida, aparece una sensación de pertenencia que trasciende lo material. Tauro ya no se siente separado de lo que construye, de lo que cuida, de lo que ama. Hay una integración natural entre su mundo interno y externo, como si ambos fueran extensiones de una misma realidad. Esta unidad le permite moverse con una seguridad que no depende de estructuras externas, sino de una conexión íntima con su propio centro.
Finalmente, en la culminación de este proceso, Tauro encarna una forma de estabilidad que no puede ser perturbada fácilmente. No porque nada cambie, sino porque ha aprendido a moverse con el cambio sin perder su raíz. Es una presencia que no se quiebra, no porque sea rígida, sino porque ha encontrado una flexibilidad profunda dentro de su propia firmeza. Así, su camino se convierte en una manifestación de equilibrio entre la permanencia y la transformación, entre la materia y la esencia, entre el esfuerzo y la fluidez. Tauro ya no solo construye estructuras en el mundo, sino que se convierte en una estructura viva, capaz de sostener, crear y evolucionar sin dejar de ser fiel a lo que es en su núcleo más profundo. En el punto más refinado de su evolución, Tauro entra en contacto con una dimensión donde el esfuerzo deja de ser el motor principal y es reemplazado por la alineación. Ya no necesita empujar la realidad con insistencia para que las cosas sucedan. Cuando actúa desde su centro, lo que construye encuentra menos resistencia, como si la vida misma respondiera a su coherencia. Esta transición marca un cambio profundo, de la conquista a la atracción, de la imposición a la manifestación natural. Se despierta entonces una relación distinta con la paciencia. Aquella que antes era casi instintiva, ligada a la espera y la resistencia, se transforma en una paciencia consciente, activa, cargada de intención. Tauro no espera porque no tenga otra opción, sino porque comprende el valor del tiempo en la maduración de todo lo que es verdadero. Esta paciencia se convierte en una forma de poder silencioso, capaz de sostener procesos largos sin perder dirección. En su interior también se produce una integración entre su mundo emocional y su mundo material. Ya no existen como esferas separadas. Lo que siente influye directamente en lo que construye, y lo que construye refleja su estado interno. Esta coherencia le permite detectar con claridad cuando algo no está en armonía, y corregirlo desde la raíz, no solo desde la forma. Aparece una comprensión más profunda del compromiso. Tauro deja de asociarlo únicamente con permanencia y empieza a verlo como una elección renovada en el tiempo. Permanecer deja de ser una inercia y se convierte en un acto consciente que se reafirma en cada etapa. Esto le permite sostener sin estancarse, continuar sin perder vitalidad. Se revela también una relación más libre con la seguridad. Ya no es un objetivo que se persigue, sino una consecuencia de estar alineado con lo que es auténtico. Tauro comprende que la verdadera seguridad no proviene de evitar riesgos, sino de confiar en su capacidad de reconstruir, de adaptarse, de volver a levantar lo necesario sin perder su esencia. En este nivel, su vínculo con la creación adquiere una cualidad casi artística. Todo lo que hace, desde lo más simple hasta lo más complejo, lleva una impronta de cuidado, de intención, de profundidad. No construye solo por utilidad, sino también por significado. Cada acción se convierte en una extensión de su identidad más depurada. También emerge una serenidad que no depende de la ausencia de conflicto. Tauro puede atravesar momentos de tensión sin perder su eje, sin reaccionar de manera impulsiva, sin desconectarse de su centro. Esta serenidad no es pasividad, sino dominio interno, una capacidad de sostenerse incluso cuando las circunstancias son inestables. En su expresión más elevada, Tauro se convierte en una fuerza de continuidad consciente. No solo mantiene lo que existe, sino que lo mejora, lo profundiza, lo lleva a una versión más auténtica. Su presencia deja de ser únicamente estable y pasa a ser transformadora en un sentido profundo, pero sin perder su esencia terrenal. Así, su camino alcanza una dimensión donde la estabilidad ya no es un fin, sino un medio para algo mayor, la creación de una vida que tenga raíz, sentido y permanencia sin rigidez. Tauro se convierte en el puente entre lo que permanece y lo que evoluciona, en la prueba viviente de que la verdadera solidez no se opone al cambio, sino que lo integra y lo convierte en parte de su propia fuerza.